A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos escuchan a esta hora, hoy 29 de agosto a la 1:05 de la tarde, hora de Caracas, Venezuela, en la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción, la señorita Wilitza Arcaya, en la producción de este espacio, Jay Pacheco Cobar y Bárbara Uzcategui, y quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, para como todos los lunes, pues comunicarnos con ustedes para hablar de los distintos temas de interés nacional. Y yo quería iniciar el programa del día de hoy, bueno, leyendo una carta que acabamos de publicar de manera pública, perdón, valga la redundancia, dirigida al doctor Armando Benedetti, ex senador de Colombia y actual embajador designado por el presidente Gustavo Petro ante Venezuela. Y me voy a tomar el atrevimiento de leérsela porque quiero que textualmente, pues, puedan ustedes escuchar sin ningún tipo de interpretación lo que yo quiero referirme y posteriormente entonces haré algunos comentarios. Excelentísimo embajador de la República de Colombia en Venezuela, doctor Armando Benedetti. Después de enviarle mi saludo cordial, quiero contarle sobre la Venezuela que hoy lo recibe. Usted llega a un país donde los trabajadores ganan el salario mínimo, que hoy en día es $15, más bajo de la región y el cuarto más bajo del mundo. Un país donde reina el hambre. Según la última encuesta en COVID de la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello, ya la pobreza alcanza un 76,6%. Un país donde hay una inestabilidad económica que registra los peores índices de inflación. Solo para darle un ejemplo, hoy un venezolano necesita ahorrar 2 años y 2 meses de salario mínimo para poder adquirir la canasta básica alimentaria de apenas solo un mes. Un país donde se violan derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, acceso al agua, a servicios públicos eficientes, a la salud, a la educación, al voto libre, a la participación política, a la libertad, entre otros derechos económicos y sociales. Hoy en Venezuela hay más de 300 presos políticos, civiles y militares, pero también hay tortura, tratos crueles e inhumanos. Un país que sufre el peor ecocidio de nuestra historia, con la extracción ilegal de oro, que ha cobrado la vida de 32 líderes indígenas y la entrega de nuestra soberanía territorial a grupos irregulares armados. Un país que tiene 6,8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, que para colocarlo en contexto es equivalente a la suma de la población de las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Esta Venezuela que lo espera necesita ser escuchada por Colombia. Un país que en el liderazgo del presidente Gustavo Petro ha alzado la bandera de la vida, el respeto a los derechos humanos y la paz. En su agenda en Venezuela, me permito sugerirle que tenga espacios para escuchar a los sindicatos de trabajadores, a los gremios profesionales, a los familiares de los presos políticos, pero también de víctimas de violaciones a los derechos humanos, a los grupos ambientalistas que han denunciado el arco minero, a las ONG defensoras de los derechos humanos, a los medios de comunicación que hoy son víctimas de censura y persecución, a los partidos políticos de la oposición venezolana, a los diputados de la Asamblea Nacional Legítima del año 2015, en fin, a los sectores de una Venezuela que clama el derecho a poder elegir en libertad y en democracia. El interés de los países democráticos debe tener como prioridad garantizar un contrato social que tenga como objetivo la preservación de la vida en todas sus formas, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la paz como elemento que conduzca a la sociedad, la igualdad en términos de progreso con una economía productiva que genere riqueza y no desigualdad, y una justicia reparadora que sane las heridas históricas. Eso anhelamos los venezolanos. La única manera de lograrlo es a través de una elección libre y democrática. Tenemos esperanza que Colombia pueda ser pieza fundamental en ese proceso de conquista de derechos de nuestros pueblos. Bogotá, 29 de agosto del año 2022. Y hemos querido dirigir esta carta a el embajador Armando Benedetti, quien llegó el día de ayer a Venezuela
para que él entienda cuál es la Venezuela que lo está esperando, para que él sepa cuál es esa Venezuela real que está y que no es la que va a ver en Miraflores y es la que va a ver en sus reuniones con el régimen de Nicolás Maduro. Hemos dicho que respetamos profundamente la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro porque es una decisión soberana de un país democrático, electo de manera democrática, de restablecer relaciones con Venezuela. Pero hemos dicho que ese restablecimiento de relaciones es un restablecimiento de relaciones con una dictadura, con un régimen que viola derechos humanos, que no tiene respeto alguno por la vida, que ha generado la pobreza y la desigualdad más grande y más dantesca de la historia republicana de nuestro país, que llegó al poder hablando de un discurso de reivindicaciones sociales y se ha convertido en un régimen del hambre que ha condenado a los venezolanos a la pobreza y al hambre. Y no puede haber paz en un país cuando hay hambre, cuando hay pobreza. Esa Venezuela real, que no es la que representa Nicolás Maduro, es la que Colombia tiene que escuchar también y que tiene que escuchar para acompañarla en esa lucha por la conquista de esos derechos que son derechos humanos fundamentales. Y es por eso que yo hoy hago esta invitación pública y respetuosa al embajador Benedetti que aproveche esa situación de que pueda estar en Venezuela para que pueda escuchar a esa Venezuela democrática, a esa Venezuela en resistencia, a esa Venezuela que quiere un cambio, que quiere un futuro en paz para todos los venezolanos. Y que lo quiere hacer a través de como los colombianos lo han hecho durante muchos años, que es a través de una elección libre y democrática. Hoy el embajador Benedetti llega a Venezuela designado por un presidente electo de manera democrática. Los venezolanos no tenemos muchísimos años que no hemos podido hacer eso, porque desde el año 2018 no ha habido una elección democrática en Venezuela. Y es por eso que de alguna u otra forma para nosotros es fundamental que el gobierno de Colombia entienda que esa interlocución que debe haber con Venezuela, la Venezuela democrática, es necesaria. Por eso es que quería y me tomé el atrevimiento de leerles de manera textual la carta que hoy hemos hecho pública al embajador Benedetti, porque ese es el sentimiento de lo que nosotros estamos planteando. Y reiterar además que seguimos abiertos a tener una comunicación directa, transparente, seria con el gobierno del presidente Gustavo Petro, para que así como ahora tiene unos oídos en Venezuela y unos ojos en Venezuela, que es Armando Benedetti, el embajador designado por Colombia, esos ojos y esos oídos puedan ver y escuchar el sufrimiento de una Venezuela que clama democracia, que clama elecciones libres y que clama salir de la tiranía más horrenda que puede existir en cualquier sociedad, que es la tiranía del hambre y de la pobreza. Así que eso para nosotros es fundamental, eso para nosotros es importante y es por eso que quería tomarme estos primeros 15 minutos para hablar de este tema, porque para mí es clave que nosotros podamos entender lo que significa esa llegada de Armando Benedetti a Venezuela y la oportunidad que puede tener Colombia de ser parte fundamental en un proceso de negociación, en un proceso que permita a los venezolanos encontrar una salida democrática a la crisis que estamos viviendo. Entonces, para mí era fundamental poder comentarles esta carta que ya está disponible, o sea, la pueden ver en las redes sociales y la pueden compartir, la pueden leer de manera pública y sin embargo quería, insisto, tomar el atrevimiento de poder comentárselos en este espacio. Así que hoy estaremos hablando básicamente de este tema de este tema de Venezuela y Colombia y cuál es el impacto que tiene esto para la lucha democrática venezolana. Y además de eso también vamos a estar conversando con Zair Mundarain, quien es ex fiscal de la Fiscalía en Venezuela y que además de eso pues tiene un profundo conocimiento en temas de defensa de derechos humanos, un profundo conocimiento en materia de lo que significa todo el Estado de Derecho en Venezuela y las violaciones a los derechos humanos que se están dando en Venezuela y que con él vamos a poder abordar sin duda alguna muchos de estos aspectos que tienen que ver con esta presencia o este nuevo, de alguna u otra forma, esta nueva geopolítica entre Venezuela y Colombia a raíz del cambio de gobierno en Colombia. Quería chequear si ya Zair se había conectado. Eh, no, creo que todavía no se ha conectado, pero bueno, quería un poco también
mientras esperamos que Said se pueda conectar, comentarles pues que eh, aquí en Colombia pues seguimos trabajando. Como lo dijimos desde el día uno que hubo cambio de gobierno, nosotros no vamos a dejar solo a los 2,4 millones de venezolanos que ya se encuentran acá. Y quería decir, conectarlo además con la última cifra que la ONU este fin de semana anunció en su plataforma de migración, donde señalaba que ya son 6,8 millones de que hemos salido del país. Eso significa prácticamente un país fuera de Venezuela. Y sin duda alguna, para que ustedes tengan un poco de contexto sobre lo que eso significa en magnitud, cuando ya se conectó, ya tenemos en línea a Zair, pero antes de darle la palabra, para que ustedes más o menos se imaginen lo que eso significa en magnitud, bueno, el número de venezolanos que hoy se encuentra fuera de Venezuela es el equivalente a la población sumada de las ciudades de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Aún así, no somos los de afuera y los de adentro, somos un solo país. Y eso también lo voy a estar comentando un poco con Zair, porque históricamente la dictadura cubana ha utilizado el argumento de los que están afuera contra los que están adentro para dividir mucho más a la sociedad cubana. Y lamentablemente, pues han tenido éxito en ese sentido y hemos visto cómo el régimen de Nicolás Maduro, que es fiel alumno de la dictadura de Cuba, pues de alguna u otra forma ha tenido esa práctica recurrente, lamentablemente con la anuencia de algunos dirigentes que hacen llamarse de oposición. Pero en todo caso ya tenemos en la línea a Zair Mundarain, a quien le doy la bienvenida. Zair es abogado, fue fiscal del Ministerio Público y es un experto en todos estos temas de derechos humanos y por supuesto en todos los temas legales y sobre las convenciones internacionales, derechos humanos. Es decir, es un abogado extraordinario, integral y además luchador incansable de la democracia y por supuesto perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Y quería empezar esta conversación, Said. Nosotros acabamos de publicar una carta abierta a Armando Benedetti, ex senador colombiano y ahora embajador de Colombia en Venezuela, donde les contábamos o le contamos un poco de esa Venezuela que él no va a ver hoy ni en la Cancillería del régimen ni en su visita a Nicolás Maduro, porque esa no es la Venezuela democrática ni es la Venezuela que representa a la gran mayoría del país. Y quería empezar contigo un poco para escucharte cómo valoras tú este restablecimiento de relaciones, pero sobre todas las cosas, cuáles son los puntos que tú crees que ahora es el embajador de Colombia en Venezuela debe tener como prioridad para ayudar al pueblo venezolano en la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, acompañarnos en la lucha por elecciones libres y democráticas. Bienvenido, Said Mundaray. Gracias, Eduardo, por la invitación. Sí, bueno, yo creo que la situación es bastante compleja, el panorama que consigue el embajador que acaban de designar y también el que la dictadura mandará hacia acá. Porque precisamente yo he venido diciendo, hemos venido sosteniendo desde el exilio que las relaciones internacionales tienen que tener necesariamente un componente ético. Y ese componente ético debería ser el que prive en la toma de muchísimas decisiones que vinculan a los estados. De ahí la importancia de comprender que que lo que ocurre en Venezuela necesariamente es una situación de violaciones masivas, extraordinarias de los derechos fundamentales de las personas y que los venezolanos huyen de esa realidad no porque quieren, sino porque se ven compelidos, forzados por la gravísima situación por la que atraviesa Venezuela. Yo creo que esa es la premisa sobre la cual debe levantarse cualquier fórmula de relacionamiento. Debe entenderse desde la perspectiva de que Colombia es un Estado democrático que tiene instituciones que funcionan y ustedes en Venezuela tienen que ir a una transición hacia ese Estado democrático de restablecimiento de la institucionalidad. Yo creo que eso resulta absolutamente fundamental porque no pueden ser unas relaciones entre iguales, no son relaciones entre pares. En general, las relaciones internacionales están montadas bajo unos conceptos que se encuentran en todos los acuerdos internacionales de pacta sunt servanda. Todos somos iguales, pero también cada vez que asumimos un compromiso, ese compromiso se cumple por encima
de cualquier obstáculo, y se cumple por encima de cualquier obstáculo porque está el interés nacional, pero también el buen nombre del Estado frente a la comunidad internacional. Sabemos que el régimen de Maduro no actúa de buena fe y tampoco respeta los principios de pacta sunt servanda, por lo que en general cualquier acuerdo con el que se llegue con esta dictadura puede ser violentada, puede ser burlada, puede ser manipulada de cualquier manera, porque no cumple con ninguno de esos formulismos, de esas fórmulas internacionales. Entonces yo creo que más allá del tema económico, del cual se ha hecho bastante alarde, yo creo que más allá del tema de restablecimiento de servicios consulares, que sí realmente tiene que ver con derechos fundamentales, esta agenda tiene que tener como un objetivo primordial el retorno de la democracia y la institucionalidad, porque el sostenimiento de un régimen como el que se mantiene en Venezuela, divorciado de la legalidad y divorciado de la civilidad en todas sus expresiones, afecta a Latinoamérica y afectará a Colombia. Entonces, a partir de allí, no hay mejor panorama, no hay mejor perspectiva para Colombia que empujar a Venezuela hacia la redemocratización. La redemocratización de Venezuela significa la paz del resto del continente y vemos cómo Maduro a diario permea con sus prácticas corruptas, con sus prácticas criminales, delictivas, y trata de exportar ese modelo tan perverso, ese modelo que además, lo decías tú muy bien, pasa desde lo familiar, desde dividir a la gente entre los de aquí y los de allá, etcétera. Entonces yo creo que esa agenda, a pesar de la complejidad que tenga y los intereses que puedan haber en lo económico y en los temas de reactivación binacional, debe ser transversalizado por una redemocratización, por empujar hacia que el Estado venezolano retome la senda de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de la civilidad ante todo, y que se acabe o cese esa situación de barbarie en la que se encuentra por un gobierno que acumula todo el poder, y no puede haber ninguna fórmula lícita de acumulación de poder que sea compatible con los sistemas propios de la democracia. Sí, le recuerdo que estamos conversando con Said Mundaray, que es nuestro, bueno, quien fue nuestro consultor jurídico de la Embajada del Gobierno Interino del presidente Juan Guaidó de la Asamblea Nacional, y por supuesto un defensor de los derechos humanos incansable, fiscal en Venezuela, y que hoy es perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Incluso ha sido en varias oportunidades solicitado por el régimen de Nicolás Maduro por delitos como traición a la patria, que ya sabemos que son delitos inventados por un régimen que, como lo dice Zair, pues lamentablemente lo que busca es seguir cada día coartando los derechos humanos de los venezolanos. Y en esta carta, Zair, que le publicamos hace breves minutos al embajador Benedetti, yo te voy a leer textualmente la parte final de la carta, un poco para escuchar tus comentarios, pero que yo creo que va muy en el sentido de lo que tú estás planteando. Yo le coloco al embajador Benedetti que el interés de los países democráticos debe tener como prioridad garantizar un contrato social que tenga como objetivos la preservación de la vida en todas sus formas, el respeto irrestricto a los derechos humanos, la paz como elemento que conduzca a la sociedad, la igualdad en términos de progreso, con una economía productiva que genere riqueza y no desigualdad, y una justicia reparadora que sane las historias, las heridas históricas. Eso anhelamos los venezolanos. La única manera de lograrlo es a través de una elección libre y democrática. Tenemos esperanza que Colombia pueda ser esa pieza fundamental en este proceso de conquista de los derechos del pueblo venezolano. Y yo me refería a este tema porque, como tú lo has dicho, y tú que eres abogado, además lo manejas mucho mejor que yo, en Venezuela se rompió el contrato social. Y se rompió el contrato social no porque la Constitución esté mal diseñada, se rompió el contrato social porque esas leyes, esos preceptos que están allí, pues se rompieron o no se ejecutaron en la práctica. Todo lo contrario, parece que hubiese habido una regresión absoluta de los derechos ya conquistados tanto en la Constitución del 61 como en la Constitución del 99. Y quería un poco escuchar tu comentario sobre eso, Zair, en el marco de que hoy el embajador Benedetti va a Venezuela como representante de un gobierno que ha enarbolado la vida como su política fundamental y la paz como su política fundamental. Fíjate qué interesante, Eduardo, y además te felicito por el contenido de la carta, porque recoloca los,
los elementos fundamentales de lo que ha de ser un debate político con P mayúscula, un debate político de altura, de nivel, qué es lo que realmente requiere el país, saber hacia dónde nos dirigimos. Cualquiera que haga una evaluación de hacia dónde va el país, cómo está y hacia dónde se dirige, no puede más que tener una profunda preocupación por el futuro, por un futuro que no se ve y un futuro que lo que augura son cosas absolutamente negativas. Como bien tú lo dices, la norma es lo que transversaliza la forma de actuar de los estados. Y en Venezuela se rompió el pacto social y estamos en un estado prácticamente de anomia. El estado de anomia permite que el Estado pase por encima del ciudadano y que no tenga frenos, que no tenga posibilidad alguna de defenderse ante la vorágine del ejercicio desmedido del poder. Y esa es una de las grandes preocupaciones, no solo de las grandes preocupaciones, de las tragedias que tenemos en Venezuela, que es haber llegado a este punto donde el Estado no tiene freno y puede acaparar todos los espacios públicos, puede disminuir al ciudadano y puede cooptarle, destruirle el proyecto de vida, que es en definitiva convertirte en un súbdito más que en un ciudadano, dejar de ser ciudadanos. Y eso tiene que ser visibilizado por la comunidad internacional y sobre todo por Colombia, que está en esta situación de restablecimiento. Tiene que ver que volver a un debate público y un debate diplomático en el cual exista la necesidad de retomar, de que las personas sean ciudadanos o sujetos de derecho, pero también de obligaciones, resulta fundamental. Y acabas de decir algo que además, a mi modo de ver, resulta palmario, importante, que es que la vida, la paz, y yo agregaría otro elemento que ha enarbolado este reciente gobierno, que es el cuidado por el ecosistema, por la naturaleza, por la vida en todas sus expresiones. Y no ha habido un régimen más destructivo y depredador de la vida, la humana y de toda forma de vida, que la misma de Nicolás Maduro. Y nosotros hemos venido diciendo que el desastre ecológico más grande que está ocurriendo en este momento en el planeta ocurre en Venezuela, pero ocurre en Venezuela con ramificaciones que afectan a Colombia, porque la selva amazónica es una sola y la compartimos. Los cursos de agua que nacen en el estado Bolívar y en parte del estado Amazonas son los mismos, son cursos de agua que atraviesan Colombia, reingresan a Venezuela y están siendo contaminados por el mercurio y por la minería ilegal, ese sistema extractivista y de enriquecerse a toda costa, que es en definitiva el modelo que ha implantado Maduro. Cuando digo a toda costa, es a toda costa, por encima de la vida de la gente, del trabajo esclavo de los niños, del desplazamiento de los pueblos indígenas. Este es un gobierno que plantea en Colombia el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero nosotros tenemos un desplazamiento masivo de los pueblos indígenas hacia Brasil y de Colombia y de Venezuela hacia Colombia incluso, donde tienen por la invasión de sus tierras y la destrucción de sus tierras. Entonces estamos enfrentando los antivalores, los valores que se están enarbolando acá, que ojalá se cumplan por el bien de Colombia y el bien de toda América, apostamos a eso, son precisamente los valores que se contrarían en Venezuela. Cuando hablas de la vida, la gente sale de Venezuela a salvar la vida por falta de medicamentos, por falta incluso de seguridad pública. La tasa de homicidios es altísima, las ejecuciones extrajudiciales siguen. Lo dice Bachelet en su último informe, ya como de tirar la toalla saliendo del cargo, siguen las ejecuciones extrajudiciales. Tenemos un Estado que avasalla al ciudadano y si no estás de acuerdo te mato, tan simple. O te torturo, o te apreso, o te persigo. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que, como decía al principio, no estamos entre pares. Venezuela es difícil conseguir un país que en el estado actual esté igual. Fíjate que no tenemos, por ejemplo, es un país donde la opacidad reina, no hay estadísticas absolutamente de nada. Las estadísticas no se llevan, entonces tú no puedes saber muchas de las cosas, en realidad, qué está ocurriendo. Nadie puede saber si Maduro vendió todo el oro del Banco Central, como parece que lo hizo. O nadie puede saber cuántas hectáreas han sido destruidas, cuántos hospitales están funcionales, cuál es el presupuesto, un Estado que funciona sin presupuesto. Entonces la retoma de todo, que implica incluso lo más elemental, yo creo que, y por eso te felicito, lo estás reposicionando. No de la pequeña política, de un carguito, de una cosa, no, es reencaminar el Estado entero, es reconstruir el país absolutamente desde su cimiento para tener algo que sea mejor que lo que algún día tuvimos, que con todas sus fallas era bueno, pero
tenemos que hacerlo mejor para que nunca más se repitan episodios como el que estamos viviendo los venezolanos, de huida masiva, de hambre, de miseria, de destrucción del ecosistema y de ausencia de futuro, que es en definitiva lo más grave que estamos viviendo. Así es, le recuerdo que estamos conversando con Xavier Mundarriz, abogado, ex fiscal de Venezuela y perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Y antes de irnos al corto, porque entiendo que tenemos que hacer un corte breve y volver en el otro bloque, quería dejarte una pregunta en el aire, que es referente pues a lo que pareciese que está planteado o lo que por lo menos yo en lo particular he observado en esta dinámica de restablecimiento de relaciones entre Colombia, el Estado colombiano y la dictadura en Venezuela. Y es que hemos visto cómo, bajo el principio de la buena fe, el gobierno de Colombia ha planteado unos temas en la agenda que tienen que ver o que están centrados básicamente en lo económico, el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos que viven en las fronteras de ambos lados y el tema de la seguridad en la zona fronteriza. Pero hemos visto cómo del lado del régimen de Nicolás Maduro solamente ha habido dos prioridades mediáticas, ¿no? La primera, el reconocimiento o vender el reconocimiento a Nicolás Maduro como una victoria política dentro de la narrativa de lo que ellos han llamado Maduro que ha vencido todo el cerco diplomático internacional. Y lo segundo, que es también muy grave, su segunda prioridad ha sido ver cómo empiezan a ejercer presión para que Colombia extradite y entregue al régimen de Maduro a los dirigentes de la oposición, dirigentes estudiantiles, militares, desertores, etcétera, que se encuentran en territorio colombiano. Pero ante eso, quería dejártelo al aire porque al regreso quería ampliar un poco más, sobre todo en el marco de lo que fue la declaración del presidente Gustavo Petro en ese sentido. Llevamos un corte y al regreso seguimos con más del programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio.
los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso en su espacio Contigo por Radio Caracas Radio y habíamos dejado en el aire una pregunta a nuestro invitado del día de hoy que tiene que ver con el respeto al refugio y al asilo político que reafirmó el presidente Gustavo Petro ante la insistencia del régimen de Nicolás Maduro de que fuesen entregados, que sean entregados quienes se oponen al régimen y se encuentran bajo ese estatus dentro del territorio colombiano. Fíjate, Eduardo, has dicho cosas muy importantes recogiendo lo que además plantea el régimen. Fíjate que el régimen en varias de las declaraciones públicas, algunos de sus voceros, han dicho que le entreguen opositores. Esto es muy importante desde la perspectiva de cualquier relación internacional. Tú no estás diciendo, acá en Colombia podría haber eventualmente narcotraficantes, violadores, homicidas venezolanos. No, de eso no están pidiendo la entrega, están pidiendo de los opositores. Es decir, oposición equivale a criminalidad para un régimen absolutista como el venezolano. Eso lo consideran prioritario. Por eso es que no han mentido. Mientras, como lo dijiste, de buena fe el gobierno colombiano establece una agenda que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos de la frontera, el restablecimiento de las relaciones comerciales, etcétera, estos ya están planteando represión, más represión y escalar la represión a niveles internacionales, porque realmente su único objeto es tratar de presionar al máximo y acabar, aplastar con cualquier disidencia. Pero además, quien ha generado toda una agenda de inseguridad en la frontera, quien acobija grupos criminales, quien contribuye realmente con que ese estado de cosas esté ahí, es el gobierno venezolano, es la dictadura en Venezuela. La dictadura en Venezuela le interesa que se mantenga en esas situaciones porque ahí hay una cantidad de economías ilegales de las cuales se alimenta. Por eso, frente a una petición tan estrombótica desde la perspectiva del derecho internacional, yo estimo que la respuesta del presidente Petro ha sido corta, pero justa y contundente, que es que este país se encuentra enmarcado dentro del derecho internacional de los derechos humanos. Y dentro del derecho internacional de los derechos humanos está el derecho de asilo y el derecho a refugio. Y que ya le haya sido reconocido o además esté en trámite su solicitud, merece la protección de este Estado. Eso es lo que hacen todos los estados serios del mundo, todos los estados democráticos. Y repito, saludo que el gobierno colombiano haya respondido de esa manera, además que lo haya hecho de forma directa el presidente de la República, con lo cual marca una senda, marca una pauta importantísima, que es que esos derechos se van a proteger y que son intangibles como son en la mayoría de los estados democráticos del mundo. Fíjese que a ningún país serio haría ni siquiera una petición como esa, Eduardo. Ni siquiera una petición como esa, porque esa es una petición que resulta absolutamente contraria al ordenamiento jurídico internacional y que pasa por el control de toda la institucionalidad. Para una extradición en Colombia o para que se produzca la entrega de una persona, tienen que intervenir muchas ramas del poder público. No es una decisión solo del Ejecutivo, está también el Judicial, están órganos de control como la Procuraduría, está la Fiscalía. No es Venezuela el mensaje que acaba de enviar el presidente, donde Maduro, con levantar el teléfono, le ordena al mamotreto o al remedio de fiscal que hay, le ordena qué hacer al presidente del Tribunal Supremo y a todas las instituciones, y todos se alinean para escalar en la represión, que es esencialmente lo que ha venido ocurriendo desde hace muchos años para acá. Entonces, yo saludo que eso sea así, además que se tomen en cuenta las palabras, que lo tome en cuenta la institucionalidad colombiana, que pidieron entreguen opositores, como ser opositores ser criminal, lo que implicaría criminalizar a la gran mayoría del país, porque no es que la gente sea militante de oposición, pero la gente se opone
a este estado de antilibertad, porque en general la gente busca las fórmulas de libertad. Entonces, frente a esto, van a tener que criminalizar, como lo han hecho, a todo el país y mantenerlo encerrado en ese cerco que es Venezuela, bajo la influencia de la criminalidad organizada que es aliada de Maduro. Bueno, y incluso en eso mismo que tú comentas, el simple hecho de decir entre mis opositores está criminalizando lo que tú bien comentas, que es el derecho constitucional a disentir. Es decir, cualquier venezolano y cualquier ciudadano del mundo, a excepción que viva en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Corea del Norte, en Rusia y en otras dictaduras del mundo, bueno, tiene el derecho a pensar y a expresarse como quiera. Y tiene la libertad, además, de afiliarse políticamente como quiera. Entonces, ya el simple hecho de denominar esa oración tal cual como le expresó textualmente el régimen de Maduro, ya implica una violación flagrante a los derechos humanos. Pero, Y además sí, constituye además una confesión de que allá no hay ni un atisbo de democracia. Porque más que, además de un derecho humano, es un elemento disentir es un elemento esencial del régimen democrático. Si todo el mundo estuviera de acuerdo, no existiría la democracia. Precisamente la democracia es el debate de las ideas, es la inclusión de las ideas, es la confrontación de las ideas para llegar a acuerdos mínimos. Que no hay posibilidad de que por tú tener una idea contraria a quien detenta el poder seas objeto de persecución. Y además que te persigan institucionalmente. No es que te persiguen al margen, o sea, al margen de la institucionalidad, porque es que te persigue la fiscalía, te persiguen los tribunales, te persigue la policía, te persigue el sistema penitenciario, te persigue la Asamblea Nacional. Todo el Estado se alinea para hacer esto, lo que indica a todas luces que no hay ni siquiera una lucecita de democracia en Venezuela, y lo confiesan abiertamente. así es. El recuerdo que estamos conversando con Zair Mundraí, abogado, exfiscal en Venezuela, fue consultor jurídico, pues también de la Embajada del Gobierno Interino en Colombia y, por supuesto, también perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Y Zair, un poco también retomando esta idea fuerza de lo que significa este restablecimiento de relaciones y lo que ha sido la narrativa del gobierno actual de Colombia, no solamente ahora que tiene ya un mes prácticamente en el ejercicio del gobierno, sino también en lo que ha sido su ascenso al poder en Colombia. Hay un elemento, o hay varios elementos que están allí presentes, que sin duda alguna entran en contradicción con lo que hoy en día hay en Venezuela. Hemos escuchado al presidente Gustavo Petro hablar de una política de la vida, es decir, donde la vida sea el centro fundamental de la política pública, de la lucha, donde hemos hablado además de la vida en todas sus expresiones, no solamente la vida humana, también todo lo que tiene que ver con el ambiente, con la ecología, con lo que significa la preservación de la vida en todas sus expresiones. Y ha hablado algo que para mí me parece fundamental, que es el tema de la pobreza. Es decir, el presidente Petro ha dicho que no puede haber un país en paz cuando hay un país que está sumergido en la pobreza. Ahora, cuando vemos los niveles de pobreza que hay en Venezuela, cuando vemos la profunda desigualdad en la distribución de la riqueza que hoy en día hay en Venezuela, donde hay un grupo que no llega ni al 3-4% de la población que acumula el 90% de la riqueza del país, grupos, la mayoría de ellos, por cierto, vinculados al esquema del régimen de Maduro. Entonces, tú nos damos cuenta que en Venezuela con lo que realmente gobierna Venezuela es la pobreza. Es decir, es un régimen que ha condenado a los venezolanos a la pobreza, porque incluso el venezolano que sale del país sale porque, entre otras cosas, está condenado a la pobreza, a la falta de oportunidades. Entonces, ¿cómo se puede dar, y tú creo que tú lo dijiste bien, que no es una relación entre pares, cómo se puede dar la fluidez en una relación entre dos países que son diametralmente opuestos en los números, es decir, en las estadísticas, pero que además también pareciesen ser diametralmente opuestos en la concepción de la política? ¿Cómo tú estás viendo ese desenvolvimiento? Sí, esto, bueno, en los próximos días será fascinante saber cómo se compatibiliza eso. Yo decía recientemente en un tuit que cualquier gobierno Nobel, el que está empezando,
y trate y realmente quiera su país y quiera hacer algo bueno por él, lo que tiene que tratar debe ser obligatorio. Yo creo que debería ser obligatorio en las facultades de economía de toda Latinoamérica. Hay que estudiar lo que ha hecho en materia económica Venezuela. Hay que hacerlo. Todo el mundo tiene que comprender cómo tú llevaste a un país con unas potencialidades inmensas a estos niveles de depauperación. Eso hay que entenderlo. ¿Para qué? Para no cometerlo, para no hacer lo mismo, para hacer todo lo contrario. Si de algo puede servir nuestra tragedia, es realmente para marcar la pauta histórica de lo que no se debe hacer en materia social política, pero mucho menos en materia económica. Fíjate que los índices de pobreza que en Venezuela son absolutamente devastadores, están generando, Eduardo, y hay algo de lo que poco se conversa, aunque hay gente que lo viene tratando muy bien, un daño al ser humano, antropológico, que va a permear a las futuras generaciones. Colombia va a tener estas relaciones actuales, pero relaciones futuras con un país que viene con una secuela de hambre, de miseria, de una serie de cosas que hace que la población sea más vulnerable de lo que era hace muchos años, cuando por el contrario estaba en un crecimiento desde el punto de vista físico, intelectual, social enorme. Entonces, esas desigualdades siempre traen problemas en las relaciones binacionales, siempre lo traerán. Vemos cómo a nivel mundial los países que van en vías de desarrollo, cuando tienen al lado uno pobre, eso marca las relaciones. Y en Venezuela no es que digamos, el Estado es muy rico, pero la población es muy pobre, y la población se le niegan una cantidad de derechos que son bastante elementales, y esa búsqueda de resarcir o de reobtener esos derechos es lo que los conduce a que ya casi 7 millones estamos fuera, según cifras de ONU. Imagínate lo que puede ser desde el punto de vista real. El régimen venezolano es una fábrica de pobreza. ¿Por qué? Porque coapta, se apropia de toda la iniciativa privada. Cuando tú no tienes un país donde la iniciativa privada es objeto de persecución, ya acaba de poner en esta misma semana pasada nuevas fórmulas de persecución penal contra los empresarios y los comerciantes. Esto es un círculo vicioso que ya lo hemos vivido, ir tras ellos para luego generar, bueno, ¿qué genera? Desabastecimiento, genera inflación, genera todo, mercados negros, todo lo que ya sabemos que esto genera. Entonces, por eso es que es tan complejo tratar de inclusive establecer acuerdos comerciales con Venezuela. Tiene una implicación que es muy compleja, de la que nadie se percata, que es que nosotros tenemos en Venezuela una ley antibloqueo que hace que toda la actividad comercial, en gran parte la privada, pero toda la pública, sea secreta. Es decir, tú no sabes realmente, no hay balanza, no hay balances, tú no sabes cuánto dinero tiene un banco, tú no sabes absolutamente nada, lo cual es absolutamente contrario a Colombia. En Colombia, si usted quiere saber cuál fue la actividad económica que repuntó, la que cayó, cuánto obtuvo, usted solamente busca en fuentes abiertas y la consigue. Usted quiere saber si una empresa tiene permisología, quiénes son sus propietarios, quiénes son sus dueños, si tienen causas penales, su reputación, la busca y la consigue. En Venezuela usted no puede conseguir nada de eso. Entonces vas a empezar a hacer tratos en muchas ocasiones con capos, finalmente. Porque quienes estén detrás de muchas de las empresas o de mucho de eso, finalmente no sabes quién es, no sabes si quiere cumplir, no sabes de dónde salió el dinero, cuál es el origen de esos fondos, lo cual tiene una complejidad desde el punto de vista del cumplimiento internacional, del compliance y de todas las normas que rigen la economía mundial. La economía mundial se rige por principios de buena fe, pero de transparencia. En Venezuela no tienes ninguna de las dos, ni buena fe ni transparencia. Entonces es muy complicado tú cumplir estándares internacionales de relaciones comerciales si tú no tienes un par que actúe de la misma manera que tú. Y no solo que actúe de la misma manera porque no le da la gana, porque tiene un ordenamiento jurídico que le obliga o que le permite ser opaco. Entonces, esto es un gran reto incluso normativo para los estados, para Colombia y para cualquier otro estado, es tú hacer tratos con una empresa que finalmente no sabes quién está detrás, no sabes dónde tiene las cuentas, no sabes dónde sacó el dinero, no sabes qué exporta ni qué importa, no lo sabes.
Entonces, eso es un gran reto que yo creo que tienen que estar muy pendientes las autoridades colombianas, tienen que estar pendientes todos los empresarios de con quién me estoy correlacionando, no vaya a ser que a futuro esto traiga algunas consecuencias jurídicas. Por eso es que veo desde lo legal muy complicado el escenario por esta falta de transparencia. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Segundo de Igor y ya nos quedan pocos minutos para cerrar el programa y no quería irme antes de preguntarte sobre la última declaración que ya entiendo que ya es excomisionada de los derechos humanos, alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que declaró la semana pasada que antes de dejar el mandato iba a realizar una llamada a el dictador Nicolás Maduro. ¿Cómo evalúas tú la actuación de la alta comisionada para los derechos humanos y cómo se prevé o cuáles son las expectativas para lo que puede ser la renovación de la Comisión de Determinación de Hechos Independiente que debe estar por plantearse en las próximas semanas? Bueno, en primer lugar, como venezolano y como activista de derechos, para nosotros es absolutamente fundamental que la misión de determinación de hechos renueve el mandato. Renueve el mandato sobre todo porque ha tenido la valentía, ha tenido la capacidad, el privilegio de conocer la información de primera mano y colocarla en los informes de esa manera. A diferencia de lo que en muchas ocasiones hizo Bachelet, de tratar de matizar algunas cosas para poder mantener su oficina en Venezuela. Yo creo que Bachelet, desde mi perspectiva muy personal, en el caso venezolano se va absolutamente derrotada. Se va a derrotar en lo personal. Yo creo que en lo personal, si tú ves los informes 20 y 21, donde matizó muchas de las violaciones de los derechos humanos, y ves el 22, donde definitivamente casi que dice he hecho todo lo posible, pero esta gente no cambia, queda muy claro que confiesa una incapacidad de haber podido reformar ese estado de cosas, ese estado que violenta derechos y que está al margen de toda la legalidad. Yo creo que ella, en el caso venezolano, se va absolutamente derrotada. Ella no pudo lograr que esta gente se reencaminara por la senda del derecho y no lo pudo, y yo veo difícil que de buena fe se logre. O sea, es muy complejo que ellos logren cambiar, porque esto le ha dado rédito, le ha dado resultados desde el punto de vista de la corrupción desmedida, le ha dado del ejercicio desmedido del poder. ¿Por qué tendrían que cambiar? ¿Por qué tendrían que reformar esa fórmula que le ha dado resultados? Por eso insisto que yo siempre he dicho que lo judicial es fundamental, seguir avanzando en los espacios judiciales que realmente son la fuerza coactiva y además es la alternativa a la guerra o a la barbarie o a cualquier fórmula violenta. La única alternativa a la fórmula violenta es el derecho, es la ley, es que metan preso a los delincuentes, que se le persigue internacionalmente como corresponde. Por eso yo creo que en el caso de ella, esa última llamada, yo creo que es como el epitafio de lo que fue su gestión, de que confió en la buena fe de estas personas, tal vez yo creo que por alguna afiliación ideológica, por cierto acercamiento ideológico, creyó en la buena fe de ellos, pero finalmente le demostraron que es lo que son. Es una organización que está bien cohesionada para sostener el poder a toda costa y realmente no logró nada. Realmente el Bachelet respecto de Venezuela no logró nada, no hay un balance positivo, los presos políticos siguen allí, la tortura sigue allí, más gente salió del país, hay menos espacios democráticos, Eduardo, esto es fundamental, hay menos espacios de participación democrática, la gente tiene menos capacidad de organizarse, ahora tienes hasta una ley que está persiguiendo, esta ley de cooperación internacional está persiguiendo a las ONGs, están persiguiendo a los activistas de derechos humanos que todos han tenido que salir, tenemos a Tarazona preso, es decir, hay menos espacio, el espacio democrático se redujo al mínimo y bueno, ella lo advirtió en muchas ocasiones y tenemos un Estado más fuerte, un Estado empoderado frente al ciudadano y persiguiendo todo lo que puede. Entonces, yo creo que bastante gris su paso por el Consejo, por la oficina del alto comisionado, y ojalá tengamos un alto comisionado que sea más proactivo, sobre todo con el tema venezolano, pero el tema venezolano va de la mano, como bien lo has dicho, esto es
es internacional, va de la mano de Cuba, va de la mano del tema nicaragüense, va de la mano porque esto es un foco de poder, va de la mano del tema ruso, y se puedan ejercer más presión y mejores fórmulas de restitución de derechos de los venezolanos. Así es. Bueno, quería dar las gracias a Said Mundarayín, ex fiscal venezolano, abogado, defensor de los derechos humanos y, por supuesto, como lo hemos dicho, perseguido político de la dictadura de Nicolás Maduro, por acompañarnos el día de hoy. Y con Said entonces despedimos nuestro programa de hoy y los invitamos a que nos podamos reencontrar el próximo lunes en este espacio contigo, como todos los lunes por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Feliz inicio de semana para todos y ya feliz inicio de septiembre, que en los próximos días ya entramos en la recta final del año. Hasta luego, gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.